Vamos a hablar de un pasaje en la Biblia, en la palabra de Dios, donde Pablo, este apóstol llamado así de ultimito, diría él, fue el último de los llamados, le está dando un consejo a uno de sus hijos espirituales, a un hombre que siendo joven estaba ya dirigiendo una de estas comunidades de Dios ahí en ese momento, y le está dando buenos consejos de cómo mantener él esta vida suya y cómo poder dar un buen testimonio. Pero dentro de todo le habla de estas disciplinas que él tiene que mantener para poder ser un buen hombre de Dios. Así que, amigos, después de esta introducción, comenzamos con la lectura. Esto es la palabra de Dios. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y dice la Escritura: si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Se oye fuerte, ¿no? Sí. Porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Perdón, ustedes que se me hacía como aquel segmento de los miércoles, ¿no? Si usted lo pensó, sí, ese es el versículo que usa Antulio cada vez que dice el minuto de positivo. Versículo 9, no nos desviemos. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Escuche bien. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando te impusieron las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¡Wow! Imagínense, estos consejos están siendo dados en un contexto de amor, están siendo dados en un contexto de cuidado, y también lo que está haciendo Pablo aquí con Timoteo es exhortándolo a cuidar ciertos aspectos de su vida que él, que le conocía más, le tiene que resaltar. Le está, primero, lo voy a resaltar en este momento, está diciéndole: mira, no tenés que dejar que te hagan de menos, o sea, tenés lo necesario para estar ahí. Lo alienta, lo levanta anímicamente, pero también le deja ciertos encargos. O sea, no puedes descuidar esto. O sea, dedícate a estar leyendo la palabra, a estar estudiando, dedícate a estar enseñándola. No descuides esto, porque si lo haces vas a descuidar a los demás. Entonces tienes que tener cuidado de todas estas disciplinas para poder ser de bendición a los que están a tu alrededor. Y, amigos, esa es la llamada también de todos los que estamos acá. Nosotros tenemos que estar constantemente en cuidado de lo que hacemos a nivel espiritual. Llenar ese tanque del que estábamos hablando, porque de lo que nosotros nos llenemos, vamos a también poder dar a los demás de parte de Dios. Caro. Así es, y recordemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando conoció a Timoteo, fue en su primer viaje, cuando estaba en Listra, y él conoció de Timoteo de que había sido instruido por su mamá y por su abuelita en los caminos del Señor, y el apóstol Pablo toma a Timoteo para poder discipularlo, instruirlo, y ahora, por supuesto, como un líder de la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, Timoteo tiene la responsabilidad y el desafío, óigase bien, es un desafío porque él era joven relativamente para las edades de aquellos tiempos, 35, 40 años, patojo, ¿cierto? Patojísimo. Jovenazo. Jovenazo. La flor de la vida, Dios guarde. Resulta que ahora Timoteo tenía que exhortar precisamente a los de su edad, a los más adultos, pero también a los más jóvenes, a poder conducirse adecuadamente. Y las razones es porque habían falsos maestros que querían
incluir o estar enseñando otras doctrinas que no correspondían a las que ya el apóstol Pablo les había enseñado acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de las cosas que Dios había hecho, y por lo tanto el desafío para Timoteo era grande. Y por eso es que el desafío de dirigir a los adultos no siempre es tan fácil, pero el apóstol Pablo le está diciendo que él debe de hacerlo con la autoridad que le dio él como parte del líder que lo está colocando, pero también esa autoridad del evangelio que había aprendido para poder dirigir a otros precisamente hacia el Señor. Así es, así es. Y la sana enseñanza, ¿verdad? Pero tenía que tener cuidado constantemente, Huguito, de lo que... Sí, sí. Y fíjate que a mí me llaman dos cosas en el pasaje la atención. En primer lugar, la comparación con el ejercicio, ¿verdad? Ajá. Para los que acaban de ver fútbol o cosas que les gustan así, ¿verdad? Aleluya. Algunos dirán, aleluya, cómo esos atletas que vemos, para mantenerse así, yo supongo que hacen ejercicio todos los días, ¿verdad? De repente alguien lo miran así que tiene ¿Cuánto haces, Ricky? unas libritas de más. Papá, horas es poco. Para que sepamos, pues, como... No quiero intimidar a nadie. Pero alguien que se pone un poquito pasado de peso como un atleta de alto nivel, pues de plano que ya no rinde igual, ¿verdad? Eso me llama un poco la atención. Esa comparación tiene que ser algo constante. Pero la otra cosa que me llama la atención es que a veces uno lee estas cosas y dice, sí, qué bueno, todo eso es lo que tienen que hacer los líderes. Yo por eso mejor no me meto a nada, ¿verdad? Y entonces no tengo esas obligaciones. Uno fácilmente se hace el quite, como decimos aquí, ¿verdad? Y entonces uno dice que estudien los pastores, ¿verdad? Y que estudien la gente que se dedica a eso. Y pensamos que nosotros no necesitamos disciplinas espirituales. Pero si yo preguntara, ¿quién quisiera que le vaya bien en la vida? Y yo estoy seguro que todos diríamos, yo sí quiero de eso, ¿verdad? ¿Y quién quisiera tener una familia bonita, ¿verdad? ¿Quién quisiera poder llevarse bien con su esposa? ¿Quién quisiera que sus hijos lo respeten? ¿Quién quisiera tener éxito profesional? ¿Quién quisiera poder dominar? Entonces, a esas cosas sí... Ahí sí me apunto. Ahí sí me interesa, Póngame en la diría lista. uno, ¿verdad? Y a veces uno no se da cuenta que las disciplinas espirituales están muy relacionadas para nosotros poder cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y ese propósito no para todos es ser pastor o líder en una organización diferente, pero todos queremos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida y que nos vaya bien. Y yo quisiera tal vez dejar eso porque a mí me sirvió lograr entender desde hace algún tiempo que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere bendecirte a ti y que Dios quisiera que tú cumplieras todos esos sueños que tal vez Él puso en tu corazón. Y con esa motivación, miremos cuáles son esas disciplinas, ya me interesaron un poquito y quisiera dejarte eso. Dios quiere bendecirte, pero hay cosas que tú tendrás que hacer. Así es, así es. Qué profundo eso. No, qué genial, amigos. Y la verdad que es tan importante querer desear tenerlo. Yo me quería ir, Carolina nos mencionaba justamente de Éfeso, donde mucho esto estaba ocurriendo, y me llevaba justamente a Efesios. El capítulo 5 comienza diciendo Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿te das cuenta de lo que somos llamados? Un poquito la analogía que decía Hugo, que de hecho Pablo hace aquí también con el deporte, es tenés que ser, o sea, voy a decir, el mejor atleta, pero Pablo lo está llevando al nivel extraordinario que es ser imitadores de Dios. Y así como, ¿y cómo? Y sigue avanzando en el capítulo y dice, bueno, sed llenos del Espíritu Santo. Y me encanta porque ese sed llenos es sed constantemente llenos día a día. O sea, no es, yo ya me llené y estuvo, es todos los días tengo que llenarme. Lo que quería decirte, amigo, es, pues ser imitadores de Dios es, ¿quién es ese Dios? O sea, si yo voy a imitar a alguien es porque lo conozco. O sea, si yo vengo y digo, mira, Ricky, por favor, yo quiero que imites a un primo que no conoces de Carolina. Lo mejor vas a hacer, pues me han contado, tal vez se parece a Carolina y ya tiene un toque de Gonzalo, de tanto que lo ven, entonces voy a hacer mi mejor intento. Pero es adivinar, es jugar ruleta rusa, ¿verdad? Ustedes es jugar lotería. Pero cuando uno hace lo que Pablo nos está diciendo acá a Timoteo es, mientras llega, ocúpete en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, primero tenés que conocer a Dios, tenés que saber qué es lo que dice la palabra, porque a veces, amigos, a mí me ha pasado donde uno comienza a adivinar qué es lo que tiene que hacer con esas disciplinas. A mí me va a gustar y uno como que se inventa una nueva teoría de cómo acercarse a Dios. No porque Dios no te puede hablar de formas diferentes, pero
está bastante claro, amigos. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que entrar en oración y tenemos que tener esos cánticos de alabanza en nuestro corazón rebosando. ¿Por qué? Porque así es como se hace. No, es que fíjate que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Perdón, y digámoslo bien claro, ¿verdad, amigos? Eso no es bíblico, eso no es el cristianismo que se ha predicado. Es entender realmente lo que estamos haciendo y ese ser llenos es todos los días. Un poquito lo que decía Hugo, es todos los días. No puedo decir, es que ya viene el domingo y tuve una gran prédica y con eso ya aguanto mi viaje de mi mes. Es todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en un pecado, en un cuerpo de pecado, vivimos en un mundo de pecado y vivimos con un enemigo que está como león rugiente. Es decir, no solo vas a tener tal vez esa inspiración que nos dice decir, bueno, vamos a poner en forma, haciendo la analogía que Pablo mismo hace físicamente, sino entender de que el no hacerlo no es quedarme igual, es ir empeorando todos los días. Es que vamos en detrimento y en esta constancia de cuidar ese don, de ese regalo que Dios nos ha dado, lo que nosotros tenemos que entonces ir logrando, amigos, es no es llegar a un parámetro de alguien más, es llegar a ser quien Cristo quiere que nosotros seamos, porque Él fue el que puso ese regalo en nosotros. Ese don viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar cerca de Dios para saber a quién nos tenemos que parecer, porque aun cuando lo vemos, tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que preguntarle a Dios constantemente, ¿qué querés que yo haga? En estas preguntas de qué sí hago, qué no hago, nosotros no podemos solo ir entonces al azar ahí y pensar, bueno, como bien decías, de verdad a veces vamos en ese viaje largo y queremos ir, nosotros mismos nos estresamos, no hombre, llego a la siguiente. Y la pregunta sería, ¿por qué necesitamos ir así? ¿Por qué necesitamos ir rascando en la vida si podemos llegar a ser como Cristo? Podemos vivir de una manera espiritual diferente, pero eso solo pasa, claro, cuando nosotros realmente somos intencionales. O sea, Pablo le estaba ordenando a Timoteo aquí, Timoteo, mijo, esto no es accidental. Esto tiene que ser constante, esto tiene que ser persistente. Así es, y la razón de eso es porque hay circunstancias alrededor nuestro que no estamos esperando que sucedan, pero van a suceder. Como le estaba pasando, por ejemplo, en el caso a Timoteo con estos falsos maestros. Pero si Timoteo no se ocupa de esas disciplinas de la lectura, de la reflexión, de la piedad, como le dice el apóstol Pablo, entonces él no solo no iba a tener el argumento, sino la experiencia en vida propia de cómo es que se vive el evangelio, de cómo es que realmente se va a modelar ese carácter de Cristo, de cómo es que realmente puede amar a las personas a quienes se está dirigiendo. Pero como decía Rafita, y bueno, ya han dicho ustedes, conocer al Señor es hacerlo a través de la lectura de la palabra del Señor. Es a través de la oración, de la contemplación, de ese tiempo que podemos y debemos pasar delante de Él. De otra forma, no vamos a conocerlo. De otra forma, tendremos referencias acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de su palabra. Solamente a través de la lectura directa de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de esa humillación delante del Señor, es que podemos realmente, número uno, conocerlo, número dos, entender qué es lo que Él quiere que yo haga en ese sentido de la vida, en esa búsqueda de querer hacer la voluntad del Señor. Entonces, creo que la exhortación que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que debe de meditar en las Escrituras a tiempo y fuera de tiempo, es eso, ¿verdad? No hay un momento en donde se nos va a avisar, viene el peligro y recién vamos a prepararnos. Hay que estar preparados en todo momento y para toda buena obra, como diría el apóstol Pablo. Y así es, amigos, en esa línea, qué mejor introducción me acaba de hacer Carolina para invitarlos al Bible Challenge. La verdad que ya estamos en mayo, ya estamos avanzados. Aquí es donde, así como los gimnasios ya comienzan a vaciarse, el Bible Challenge comienza a bajar. Pero ¿saben qué? Los hijos de Dios no somos así. Así que hoy te invito, si estás atrasado, retoma hoy. Si vas adelantado, pues adelántate más. Y si vas a tiempo, sí, porque estamos estudiando estas geniales historias cuando uno agarra de Samuel, Reyes y Crónicas, donde comenzamos a ver todos esos reyes, algunos que tienen algunos destellos, algunos que tienen las grandes caídas, pero ¿sabes qué? Lo que queremos es que el Señor te hable. Así que te invitamos a este Bible Challenge. Estamos leyendo el día de hoy, 1 Crónicas 15 al 19, y ¿sabes qué? Yo quiero invitar
hazlo en equipo, hazlo con una banda de hermanos, de amigos, amigas, donde puedan nutrirse continuamente y así crecer todos juntos en la palabra de Dios. Vaya con Dios. Nosotros tenemos que imitar a Cristo y esta llamada es a poder tener esas disciplinas espirituales, y John Mark Comer nos va a invitar en este librazo a poder tomar en cuenta estas disciplinas espirituales y parecernos entonces cada vez más a Jesús. Así que, por favor, comencemos con la lectura. Caro. Muy bien. Bueno, hagamos un pequeño resumen entonces de lo que son las prácticas, las prácticas de esas disciplinas espirituales en Jesús. Perfecto. Más comúnmente llamadas disciplinas espirituales. Casi todo lo que sabemos acerca de Jesús viene de los 4 evangelios. Básicamente los evangelios son biografías. Gran parte de su contenido son historias de Jesús. Piensa en las biografías en general. ¿Por qué las leemos? Normalmente son celebridades de algún tipo y leemos sus historias de vida no solo para conocer acerca de ellos, sino también para volvernos como ellos. O tal vez para asegurarnos de no volvernos como ellos, para imitar sus éxitos o evitar sus fracasos. Al leer acerca de ellos, anhelamos entendernos mejor a nosotros mismos. Al leer sus historias, esperamos encontrar nuestro propio sentido. ¿Me sigues? Bien, esto es bastante claro. Las biografías están llenas de historias porque si quieres imitar o evitar la vida de Steve Jobs, Barack Obama, no solo miras lo que él o ella dijo o hizo, sino cómo vivió los detalles de la vida cotidiana. Si eres listo, copias esos detalles. Adoptas como propios sus hábitos, su rutina y sus valores, con la esperanza de que eso fomente un resultado similar en tu propia vida ordinaria. Entonces, si esta persona fue a X facultad de leyes, tú también vas allí. Si leía 1 hora por día, tú también lo haces. Si se saltaba el desayuno, tú tiras las bananas. La persona era famosa por tomar una buena siesta por la tarde, te compras un sofá para tu oficina. Copias todos esos detalles porque sabes que la persona en que llegarás a convertirte es el efecto acumulativo de miles de detalles pequeños, aparentemente rutinarios o hasta insignificantes, que al final funcionan como intereses compuestos y forman una vida. ¿Todavía me sigues? Bien, eso es lo extraño. Muy pocos seguidores de Jesús leen los 4 evangelios de esa manera. Los leemos como ilustraciones lindas para un sermón, como inspiraciones alegóricas o minas de oro teológico. Nuevamente, no está mal, pero muchas veces nos perdemos el bosque de proverbios por los árboles. Son biografías. Diría que estas historias acerca de los detalles de la vida de Jesús tienen tanto para enseñarnos de la vida en el reino como sus enseñanzas, sus milagros o las historias principales acerca de su muerte y resurrección. Ahora los ritmos de vida de Jesús o los detalles de su estilo de vida es lo que se llamó prácticas de Jesús. Al comienzo y al final del Sermón del Monte, Jesús dijo que esta forma de vida es algo que tienes que poner en práctica. Si este nombre suena muy religioso para ti, solo llámalos los hábitos de Jesús. Así está bien. Un lenguaje neutro con el que todos estamos familiarizados. Sin importar cómo los llames, estos hábitos, prácticas o disciplinas espirituales nos dicen cómo seguir a Jesús, cómo adoptar su estilo de vida, cómo hacer espacio para la salud emocional y la vida espiritual, y cómo todo hábito son un medio para llegar a un fin. Aquí es donde la gente religiosa bien intencionada, como yo, se equivoca. Cuando las disciplinas espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, el Sabbat, etc., se vuelven un fin en sí mismo, es que nos hemos vuelto legalistas y allí está la muerte, no la vida. El fin es vivir al máximo con Jesús. El fin es invertir cada momento del día en el placer consciente de la compañía de Jesús. Invertir toda nuestra vida con la persona más amorosa, alegre y pacífica que haya existido jamás. Qué impresionante. Y es que ese es el fin, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Jesús. Y cuando estamos orando, ustedes, es que es precioso pasar de ese momento de cuando uno lo hace por mera disciplina, ¿verdad? Bueno, yo les he dicho en varias ocasiones que en la mañana me levanto. Flor a veces se asusta porque solo
solo voy rodando hacia, ¿verdad? No voy a sacar otras conclusiones, pero voy rodando hacia la orilla, ¡pum! Caigo de rodillas y solo junto las manos y comienzo a orar. Pero es en ese, mire, le puedo decir cuando estoy orando por disciplina, pero en qué momento se activa y en qué momento comienzo a hablar con Dios y comienzo a sentir que está ahí conmigo. Y comienzo a hablar con el creador del cielo, del universo, de la tierra, de todo. Y siento, y sé, y estoy seguro de que estamos conversando. Y entonces comienzo a rendirle cuentas y comienzo a pedirle perdón por una vida mal vivida. Y comienzo a pedirle, mira, necesito que estés conmigo. Pero usted lo va a sentir en el momento en que está por disciplina y el momento en que es relación. Pero no podemos llegar a la relación sin la disciplina. Muchas veces vamos a tener que dar ese primer paso para disfrutar después de una relación, Caro. Así es, porque eso va a empezar, como diría Tomás de Aquino, con el tema de los hábitos. Y los hábitos son los que nos van a ayudar a empezar a comportarnos de alguna forma como personas buenas. Obviamente hay hábitos que nos podrían llevar a un camino distinto, pero en este caso, que estamos hablando acerca de las disciplinas espirituales que tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios, que también tiene que ser un momento de disfrute, un momento de preguntas, un momento de imaginación, que usted pueda ir a cada uno de esos escenarios en donde el personaje bíblico vivió. Si su personaje fue David, por cada uno de esos vallados, por cada uno de esos colinas y montañas donde él huyó para salvar su vida, pero también de la forma en que Dios lo liberó. O Marta ahí, ¿verdad? Dentro del hogar, afanada, turbada, pero que ella está en su corazón creyendo que está haciendo lo mejor. Cuando en nuestras disciplinas espirituales leemos las Escrituras con esa conexión de poder sumergirnos en lo que el texto bíblico nos está diciendo e incluso hacerle preguntas al autor de por qué quiso contarnos ese evento, esa tragedia, esa mentira, ese fallo del personaje bíblico, entonces usted se dará cuenta que Dios lo que le está diciendo es: yo tengo gracia, yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia, y ahí estamos usted y yo. O sea, no se trata de personas que ya lo saben todo, lo conocen todo, lo pueden todo, sino que constantemente exponiéndonos a la palabra del Señor y a la oración, a la contemplación, entonces el Señor va a ir transformándonos y llevándonos hacia la madurez espiritual. Qué lindo eso. Sí, qué bonito. Yo quisiera repasar algo que dijo en la última frase el autor. Dice que a veces la gente religiosa, como yo, dijo él, ¿verdad? Y no, tal vez como yo también, nos equivocamos cuando las disciplinas espirituales o estos hábitos de los que estamos hablando se vuelven un fin en sí mismos. Y yo pienso que también nosotros como gente de iglesia a veces no hemos planteado bien ese tema. Por lo menos yo me recuerdo de niño que a mí como que no me parecía así súper interesante involucrarme en las disciplinas espirituales porque me parecía como que aburrido, les voy a decir, ¿verdad? Qué aburrido va a hacer todo eso, pero el autor está diciendo claramente, se trata de vivir al máximo con Jesús. Yo pienso que si me lo hubieran planteado así, ¿quién quiere vivir su vida al máximo y disfrutar de todo con una persona amorosa, alegre, como está diciendo, pacífica? Tal vez lo hubiera tomado de una manera diferente. Y entonces uno trata de ser obediente, digamos, a veces, ¿verdad? Y uno trata de hacer las cosas, pero a veces no nos han explicado bien esto. Y yo pienso que tenemos que tener la mente abierta para reconocer que acercarnos al Señor no es juicio, ¿verdad? No se trata de tristeza, de poner la cara así de... ¿Cómo hacemos una cara así? No sé cómo va, pero es alegre, tiene que ser alegre. Se trata trágica. No solo de leer la Biblia, sino de ponerla en práctica. Dijiste hace un rato, ¿verdad, Rafa? Entonces, hay algunas ideas ahí que yo no logro descifrar exactamente dónde está. Tal vez si era aburrido, vamos a reconocer donde yo veía o oía algunas cosas, ¿verdad? Pero tal vez los aburridos eran las personas, pues, ¿verdad? Y ¿sí? No, o tal vez el aburrido era yo, ¿verdad? Y no necesariamente lo que el Señor me estaba planteando. Entonces creo que tenemos que cambiar esa idea. Se trata de vivir al máximo con Jesús. Y se trata de vivir aquello que Jesús quiere, que camines por esos caminos que Él preparó para ti en esta vida. Que Él
prepara esos caminos, Él preparó esas buenas obras para las que podemos caminar y pueden ser emocionantes. Creo que si logramos cambiar eso, vamos a mirar esos hábitos, porque a veces los hábitos, seamos realistas, no son como emocionantes, decir yo me voy a poner a estudiar, ¿verdad? A veces es más fácil mirar redes, a veces es más fácil mirar una película, pero cuando vemos lo que está detrás, esa posibilidad del premio, yo creo que nos podemos entusiasmar un poquito más. Por lo menos a mí eso me sirve, ¿verdad? La recompensa es parte de ese ciclo generativo de un hábito, ¿verdad? No, la verdad que qué genial, amigos, porque es a mí lo que me impacta, lo que vos decías, Hugo, es a veces ese contraste, ¿verdad? Porque a veces uno dice, si me meto a estudiar la Biblia, entonces esto es para los maestros, para los pastores, pues, y automáticamente nos vamos al otro extremo. Pues, entonces no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces, o voy a leer el versículo del día. O sea, tenemos que encontrar, amigos, Jesús me encanta porque de hecho confrontaba a los fariseos con eso. Dice, miren, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas van a hallar vida eterna. Y ellas hablan de mí. Y a mí ese versículo me resonó tanto porque es agarrar la palabra y decir, Señor, ¿qué me vas a hablar tú de ti hoy? No es porque a veces se dan cuenta que a veces podemos leer la Biblia de una forma inclusive egoísta. Y entonces, ¿qué voy a hacer para que me vaya bien? O sea, a veces podemos interpretar mal la Biblia, que esto se escribió con el objetivo de que nos vaya bien. Esto se escribió con el objetivo de que conozcamos a Dios. Entonces, cuando uno comienza a conocerlo y comienza a conocer realmente a Dios, a mí me encanta porque uno no lee la historia de Abraham, Jacob, Isaac, José. Uno lee la historia del Dios de ellos. Y entonces se vuelve emocionante porque dices, este carácter de Dios no les ha pasado. A mí me pasó cuando por ejemplo, conocí a Nandy, mi esposa, que comenzó a tener ciertas cosas. Digo, qué espectacular esta chava. Y mientras más pasa el tiempo, vamos a llevar 10 años juntos, o sea, sigo descubriendo ciertas cosas y dice, ahora yo no conocía esta parte de ti, qué interesante. Imagínate con el creador del universo, de poder decir, Señor, yo no sabía esto de ti. O sea, qué impresionante esto que hiciste. O sea, uno ciertamente pues, ve personajes y qué genial este personaje, pero es lo que Dios hizo en el personaje y así mismo, porque yo no quiero ser la mejor versión de mí. Yo quiero ser la mejor versión de lo que Dios ha puesto en mí, porque entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, es comenzar a ver lo diferente, decir, es conocer al creador del universo. Sí. Imagínense, siempre hacemos de deporte, personas célebres, algún personaje que a uno le interese, es decir, te puedes parecer a él, querés conocerlo y querés conocer sus hábitos, pero del día a día, llevémoslo al estratosférico, otro nivel de es conocer a Jesús. Sí. Conocer a Dios, amigos. Entonces, uno se emociona y como bien dice acá, no perderse y yo digo también perder el miedo de caer en la religiosidad. No para caer, sino es para igual hacer lo que la Biblia nos está invitando a hacer, ¿verdad? Ajá. Y es que religiosidad no es lo que estamos buscando, sino que es esa relación constante con Dios y a través de este estudio lo vamos a ir entendiendo, pero es a través de acercarnos. Lo emocionante de poder conocer a Cristo, de poder parecernos a Cristo, de poder llegar a conocer ese corazón de Él. Vaya con Dios. Estamos emocionados. Esto es Vaya con Dios. Es una comunidad virtual. Estamos en torno al nombre de Jesús y se trata de Jesús y todos nosotros estamos emocionados de poder reflejarlo a Él. Así que seguimos con la lectura de Elimina la prisa de tu vida de John Mark Comer con nuestra buena amiga Caro de Chamorro. Muy bien. A diferencia de otros tipos de hábitos, las prácticas de Jesús no son solo ejercicios para que tu mente y tu cuerpo aumenten el músculo de su fuerza de voluntad y cultiven el carácter. Son mucho más que eso. Abrimos nuestra mente y cuerpo a un poder mucho más grande que el nuestro y en que efectuamos cambios. Piénsalo. ¿Qué es una disciplina? No una espiritual, sino una disciplina en general. Esta es una definición bastante común. Una disciplina es cualquier actividad que yo pueda hacer con un esfuerzo directo y que me permitirá lograr aquello que normalmente no puedo hacer mediante un esfuerzo directo. Una disciplina es una forma de acceder al poder. Una disciplina espiritual es similar, pero también es diferente. Es similar porque es una forma de acceder al poder, pero es diferente porque no solo estás ejercitando tu propia capacidad de hacer lo correcto, lo que llamamos fuerza de voluntad, sino que también te estás abriendo a un poder mucho más grande que el tuyo propio, el poder del Espíritu Santo.
Estás generando tiempo y espacio para acceder al mismísimo Dios en el nivel más profundo de tu ser. Esta es la definición de Dallas Willard de una disciplina espiritual. Escuche usted. Las disciplinas son actividades de la mente y el cuerpo iniciadas con un propósito: llevar nuestra personalidad y completo ser a una cooperación efectiva con el orden divino. Ellas nos permiten vivir cada vez más en un poder que está estrictamente hablando por encima de nosotros, derivado del reino espiritual mismo. Así es, la fuerza de voluntad no es algo malo. De hecho, recuperarla es crucial para la transformación. Cuando obra la fuerza de voluntad, lo hace genial, solo que por lo general no te lleva muy lejos, en especial al comienzo de tu caminar con Jesús. Ese es el problema. Sin embargo, mediante las prácticas fundamentadas en la vida de Jesús, obtenemos el acceso a un poder de vida más grande que el nuestro. Irónicamente, dice el autor, las prácticas casi nunca son mandamientos de Jesús. La única excepción es la oración, que la ordena muchas veces. Aunque puedes debatir si la oración es o no una práctica, en efecto es la meta final de toda práctica si definimos a la oración como el conocimiento de Dios y la conexión con Él. Pero Jesús nunca ordenó que te despiertes en la mañana y que tengas un tiempo de quietud, que leas tu Biblia, que vivas en comunidad, que practiques el Sabbat, que des tu dinero a los pobres o cualquiera de las prácticas centrales de su vida. Él pone todo esto en práctica y luego dice, síganme. Como dijimos antes, muchos académicos dicen que la mejor traducción para el lenguaje original de Jesús es: sean discipulados por mí. Esta es otra opción. Copien los detalles de mi vida. Tomen el modelo de mi vida diaria como propio. Jesús no está en contra de los mandamientos, ni mucho menos. Pero para Jesús, el liderazgo no se trata de extorsionar y controlar, sino de ser ejemplo e invitar. Él no nos mandó a seguir sus prácticas, no nos dio lecciones acerca de cómo hacerlo, ni dio talleres los sábados por la mañana para desarrollar su propia regla de vida. Él simplemente dio el ejemplo de una nueva forma de llevar la vida. Luego se volteó y dijo: si están cansados de la forma en que han vivido, si quieren descanso para sus almas, entonces vengan, tomen el yugo fácil y copien los detalles de mi vida. Copien los detalles de mi vida. Y esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Cópienme los detalles, cópienme cómo vivo, cópienme que cuando nosotros leemos de Jesús, podemos decir, oraba antes, durante y después de un milagro. Oraba, se apartaba y tenía tiempos de oración, de meditación, solo él con el Padre. Él estaba en constante crecimiento en las Escrituras. Y lo impresionante es que hablaban de él y él las leía. Me imagino cómo era Jesús leyendo la palabra que lo revelaba. Ese momento de haber sido el cielo de verdad tocando la tierra. Y eso es lo que nosotros queremos invitarles, amigos. Cuando vemos la vida de Jesús, lo emocionante es que cuando lo conocemos más, nos parecemos más. Y Rafa nos invitaba a eso al inicio. Es tener esa relación de amor, de ver los detalles, de enamorarnos de un detalle más de Jesús, de ver con el amor con el que Él trataba a todos, de cómo Él dignificaba a las personas, de cómo Él realmente levantaba el espíritu de las personas y después todo lo demás sucedía. Amigos, esa invitación de Jesús sigue ahora en este tiempo, es: copien los detalles de mi vida. Así es, y yo creo, Ricky, Huguito y Rafita, que a veces nosotros queremos copiar buenos modelos de cómo conducirnos bien, de cómo vernos bien, pero creo que el mejor modelo que debemos intentar y esforzarnos y ser intencionales a imitar es el de Jesús. Yo sé que de repente dicen, sí, pero es que para Jesús era fácil. Él era Dios. Él era Dios. Sin embargo, no podemos negar que la humanidad de Cristo se vio confrontada y enfrentada a esas realidades humanas. Él se cansó, él también de repente, tuvo que cumplir las leyes. Recuerda que él dijo: yo no he venido a abrogar la ley,
ni los profetas, sino a cumplirla. Él lo que viene es hacer una reinterpretación de esa ley y la reinterpreta no solo a través de discurso, sino a través de su vivencia, a través de su cercanía, a través de ese contacto con las personas. De repente, y me gusta lo que el autor dijo, de repente hay ciertos hábitos que qué pereza empezar a hacerlos, pero yo creo que en el caso de la vida espiritual siempre vamos a tener la tentación de no hacerlo y va a ser más fácil no hacerlo que hacerlo. Pero nosotros lo queremos desafiar a que aunque usted quisiera dormir más, que aunque usted quisiera ver más redes, que aunque usted quisiera pasar más tiempo de ocio en otras cosas, convierta ese tiempo en pasar en la lectura de la palabra del Señor, en pasar en esos tiempos de oración y contemplación con el Señor. Y estoy segura que eso que empieza a ser como una especie de imposición personal, porque quiere aprender, va a terminar amándolo, disfrutándolo y creciendo, siendo transformado por el Señor. No hay otra forma. Permítale a Dios convencerle de que pasar un tiempo a solas con Él, como decía el salmista, yo prefiero estar mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sea usted como el salmista, ¿verdad? Querer pasar esos momentos delante del Señor y estoy convencida que no se va a arrepentir. Así eso de querer, ¿verdad? Tenemos que ejercer nuestra voluntad. Fíjense que yo quisiera hacerles un ejemplo, o por lo menos contarles. A mí a veces me ha costado y he oído algunos comentarios que hay gente que dice, es que a mí no me dan ganas o quisiera en el fondo de mi corazón, pero que me naciera. Pero fíjate que hay una idea como quien dice, como no me nace y como no tengo tanto deseo, si lo hago hasta tal vez soy hipócrita, entonces mejor no hago nada, porque yo no soy, o sea, me cuesta, pero allí a veces como que hay un engaño porque a todos nos cuesta, ¿verdad? A todos nos cuesta. Yo, si acaso he dicho, me voy a levantar a orar, ¿verdad? Y en la mañana me levanto y tal vez me quedo dormido, pues, o sea, eso es algo que a todos nos pudo haber pasado alguna vez. A mí me es más fácil, a algunos les gusta orar en la mañana, a mí yo prefiero orar en la noche porque en la mañana me quedo dormido. Pero el punto es que a veces uno tiene que entender que sí tiene uno que poner su voluntad y su intención. La gente a veces dice, es que si yo estoy poniendo mi voluntad y no lo hago porque me nazca, tal vez no lo estoy haciendo de la mejor manera. Pero uno tiene que poner su voluntad y su fuerza de voluntad. Y ahí es donde está la trampa, porque sí tenemos que poner nuestra voluntad, pero no podemos confiar en nuestra propia voluntad. Y creo que lo decía el autor al inicio, donde decía, no se trata de confiar en mi voluntad, sino de abrirme a un poder diferente que es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que poner ese pedacito. Yo me lo imagino de esta manera y era el ejemplo que quería poner. Tal vez no es un ejemplo tan exacto, pero en esas películas donde sale alguien que se pone como un exoesqueleto y que entonces él mueve la mano y el esqueleto grande mueve la mano también, ¿verdad? Yo me lo imagino así porque yo tal vez puedo poner un 1% de fuerza, pero no se trata de ese 1% que pongo yo, sino lo que Dios puede hacer y Él pone ese otro 99%. Pero si yo no muevo mi mano, no solo no está mi 1%, sino tampoco el 99% que Dios pone. Entonces, cuando yo pongo mi intencionalidad, abro las puertas para que Dios pueda cumplir su propósito, y yo lo voy a entender a veces como bendición, a veces otros no lo van a entender como bendición, pero yo voy a hacer lo que Dios pide de mí, voy a lograr esos propósitos que Dios tiene en mi tiempo, en el lugar donde yo estoy. Y se necesita de esa parte que yo haga como que estoy peleando, por así decirlo, ¿verdad? Pero el Señor va a estar conmigo. Y entonces creo que eso puede ser en algunas personas ese deseo. Pongo mi voluntad, pero si yo lo hago, tengo que confiar en mis fuerzas, pero entonces sí tengo que hacer algo en mis fuerzas. Hay una partecita que uno hace, que es decir sí, poner esa intención, pero no para confiar en eso, sino que confiamos en el Señor. Qué lindo eso. Qué genial. Sí. Y amigos, yo quisiera confrontarte un poquito, tal vez como el Señor me ha llevado a confrontarme. Imagínate que tú, o sea, para los casados es fácil pensar en su pareja, los no casados, imagínate que estás casado. Y tu pareja te dice, mira, tengamos una cita, juntémonos para así nos conocemos cada vez más. O te manda una mega carta, ¿verdad? Tal vez te fuiste de viaje y te manda aquel párrafo de hojas y hojas y hojas. Y regresas y me dices, mira, ¿leíste la carta? Ay, no, es que qué aburrido. ¿Qué pensaría tu pareja? No, hombre. O sea, es como, ¿cómo?
¿Cómo se sentiría también? Te voy a invitar a cenar para que platiquemos. Hacemos un rato solo para platicar tú y yo. Y dice, ay, no, es que estoy cansado, no sé qué. Y comenzamos y a veces nos pasa en la vida matrimonial, pero esa invitación que te hace hoy es el creador del universo. ¿Verdad? Te he escrito una carta en amor para que me conozcas. Te estoy invitando en la mañana, en la noche, para que tengamos un tiempo de intimidad. Y a veces nos damos el lujo de decir, ay, no, es que estoy cansado. No es que te quiera juzgar, es que te quiero retar de lo malo que a veces puede sonar inclusive en nuestra cabeza y darte cuenta de lo que estamos perdiendo. A mí, de hecho, hablando de los personajes, ¿verdad? A mí la samaritana, porque tal vez el encuentro que tuvo con Jesús, cuando dice, es que si supieras quién te habla, si supieras con quién estás lidiando, entonces haríamos todo al revés. O sea, porque estarías añorando estar conmigo. Y amigos, es nuevamente solo poder dimensionar lo que nos decía Hugo, es tener acceso al creador del universo. Y sé que a veces, en efecto, puede ser complicado, pero a mí me dicen, o sea, yo sí me espero temprano para tener mi tiempo con Dios y me dicen, es que vos sos mañanero, en lo más mínimo. Es que, o sea, honestamente solo conozco a Antulio Castillo que le gusta despertarse a las 3 de la mañana. O sea, aparte él no conozco a alguien que lo disfruta. O sea, yo es como... Pero cuando yo pienso con quién me voy a juntar, con quién voy a platicar, se me va el cansancio, amigos. Sí hago el truco de que me voy a caminar. Porque para si no quedarte dormido. En efecto, si no, sí me puedo quedar dormido. Pero es solo recordarme con lo que os decía, Ricky, es con quién me voy a encontrar. Y sabes también que es lindo, otra cosa que nos ha servido a nosotros es hacerlo en comunidad, ¿verdad? Yo el Bible Challenge le decía a un amigo, uno de estos, Ricky, que te manda mensajitos, o sea, te manda mensajitos inspirado de que el Señor le habló, entonces te motiva y vamos como creciendo juntos. Es lo mismo cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Ustedes, cuando yo tengo este buen amigo José Granados, que a veces quedamos 5:30. Y una vez creo que llegué tarde, llegué como a las 6:15. ¿Va? Usted digo, vos, perdón, y vine tarde. Y su respuesta solo fue, pero viniste. O sea, lo que cuenta es que viniste. Y a veces es eso también con el Señor, ¿verdad? Porque queremos ir de 0 a 100. Es que hoy no pude leer la Biblia entera completa. No, hombre, agarrar un par de capítulos. O sea, meditar. O querés orar 2 horas, ¿verdad? Orar 5 minutos. Y no hay el hábito. Y llenarse, ¿verdad, amigos? La palabra es tan sabia que dice, ponlo en tus paredes, ponlo en los potes de tu casa. A mí me encanta llenar mi casa de versículos. Y hay uno que me fascina, que es el que trato de leer todos los días. Salmo 24:7. Una cosa buscaré. Una cosa he pedido y esta buscaré. Que habite yo en la santa presencia del Señor y contemple su rostro todos los días de mi vida. Y es estar así, ¿verdad, amigos? Es decir, esto es... ¿La carne quiere hacer lo contrario? Sí, pero tu espíritu es el que tiene que anhelar encontrarse con el Señor. Así es. Y la verdad es que, mire, se va tornando emocionante, se va tornando cada vez más emocionante, ¿verdad? Cuando oramos, bueno, algunos, no voy a decir que Rafa, pero algunos, y sí es Rafa, uno de ellos, que molestan porque cuando yo oro, ¿verdad? Ustedes, yo me emociono, ustedes, a mí se me puede olvidar que usted está cerca. Creo que uno tiene que ser cuidadoso y estratégico y todo. Pero mire, yo me emociono y de repente comienzo a orar y cuando siento, abro los ojos y mis hijos están así como, ya vamos a comer, va. Entonces, pero es que es emocionante y lo que sucede es que uno dice, si pudiera estar un ratito ahí contigo, y cada vez que uno lo va conociendo, uno comienza a leer y se encuentra con pasajes como cuando dice uno, ¿cómo podría alguien decir, para mí, o sea, el vivir es Cristo y el morir ganancia? ¿Cómo alguien no es deseando morir, pero es alguien diciendo, yo vivo por ustedes, porque qué emocionante vivir con pero porque reflejo a Cristo, pero si muero lo voy a conocer. Es ese impasse de, es que yo lo quiero ver, yo quiero estar ya con Él. Es una bonita paradoja, creo yo, de quiero estar con Él. Sé que ahorita no estoy, pero entonces aprovecho cualquier detalle para verlo a Él en la palabra, en la oración. Y poco a poco comienza a suceder que uno comienza a entender, no a preguntarse qué haría Cristo, sino a saber, Jesús haría esto, Jesús haría esto. Voy a hacer esto porque Jesús perdonaría, Jesús amaría, Jesús ayudaría, Jesús daría, Jesús serviría aquí, Jesús no se aprovecharía de esto. Y eso es el detalle de la vida cristiana.
Así es. Ahorita que hablabas, me vino a mi mente esa canción, creo que Jaime Murrell era el que la cantaba. Cántela, Carolina, sin pena. No, por favor. No, eso solo lo hace Antulio, diría Ran. No. Ay, ay, ay. Por respeto a la audiencia, no queremos bajar la audiencia. Él decía, ayúdame a mirar con tus ojos, sentir con tu corazón, yo quiero vivir, solo para ti. Pero a veces me pregunto, ¿cómo puedo yo mirar con los ojos de Cristo y para qué? Ajá. Jesús miraba con amor para obrar misericordia. Sí. Jesús hablaba con verdad para obrar con justicia. Es decir, que cuando yo le pido también esas cosas al Señor, Él me las va a dar y va a esperar también de mí esta otra parte. Nuestras disciplinas espirituales no es para que nos hagamos más grandes, más fuertes solo por nosotros mismos, sino para que la gloria del Señor pueda ser manifestada, para que el amor de Dios pueda ser compartido, para que la justicia de Dios pueda ser vivida. Y para eso estamos aquí hoy. Sin prisa, bueno, quizás no tenemos la fórmula mágica, pero si aprendemos de las disciplinas, de ese vivir de Jesús, de ese caminar de Jesús con amor, con benignidad, bondad, ese fruto del Espíritu, cultivarlo en nuestra vida, entonces creo yo, Huguito, Ricky, Rafita, que nuestra vida espiritual, nuestro anhelo de estar con el Señor va a crecer día con día y para mí ese sería el desafío hoy. Así es. ¿Con qué voy a empezar? Yo debo de identificar lo que más me falta para poder buscar eso. Así es. Yo quisiera hacer un comentario y es que, perdón si vulnerable, pero a veces conozco cómo pensé en algún momento y uno oye estas cosas y dice, ¡ah, qué bonito para esa gente que quiere hacer eso, ¿verdad? Pero, y que imiten a Jesús, pero yo no quiero que me crucifiquen, ¿verdad? Y yo no soy el Mesías. Yo sí no voy a estar. Entonces yo voy a seguir las cosas a mi modo haciendo y voy a tratar de encontrar lo mejor posible en esta vida, lo más correcto que se pueda, pero yo el Mesías sí no soy, ¿verdad? Entonces fíjense que uno a veces piensa, y yo se los quiero decir, que tal vez el camino del éxito y la felicidad está de un lado y el camino de imitar a Jesús es al otro lado y uno se imagina que tiene que elegir entre las dos cosas. Y de repente, ¿cómo se lo plantean a uno? Dice, no, pero... O por ejemplo, como dijiste, Rafa, hace un ratito, la Biblia es para conocer a Dios y para eso es, no para que me vaya bien. Pero en ese pensamiento, entonces uno dice, pero yo quiero que me vaya bien. Y se imagina que son dos caminos diferentes. Y una cosa que el Señor me enseñó hace un tiempo es el camino de la felicidad y la satisfacción no es un camino diferente del camino del entregarme a Jesús, sino que es el mismo camino. Y de hecho, la felicidad y la satisfacción es una estación que está después de encontrar mi propósito y seguir a Jesús. Entonces, si yo quiero encontrar esa satisfacción y felicidad en mi vida, Qué lindo. Sí. es una estación después de seguir a Jesús. Entonces, no son dos caminos separados. Y Dios no se molesta con que yo también quiera que me vaya bien, pero quiere que me vaya bien, que tenga las motivaciones correctas para que de verdad pueda tener satisfacción. Él sabe cómo nos hizo y por eso es que nos enseña. No es un Dios egoísta que quiera la oración para Él sentirse bien y yo tengo que ser un esclavo. Él quiere que yo aprenda a amar y que tenga eso que Él tiene. Entonces, en algún momento me di cuenta que no son dos caminos separados, sino que este camino que a veces tiene disciplinas, que a veces requiere intencionalidad, que me lleva a veces a morir a mí mismo y a conocer a Jesús, es el mismo camino de aquello que mi corazón realmente desea y que de hecho está despuesito. Entonces tengo que llegar primero a eso antes de llegar a lo otro. Wow, buenísimo, Huguito. La verdad es que nos retas. Yo creo, amigos, que hoy esa invitación está latente. John Mark Comer decía, síganme. Esa invitación de Jesús, ¿verdad? Ustedes, síganme, copien los detalles de mi vida. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios, Señor, yo voy a dar ese paso, yo voy a leer la palabra, revélate por favor a mí? Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo, en medio de la oración, en medio de la lectura de la palabra, Él se va a revelar, Él va a producir en usted esa revelación y va a comenzar a escuchar las cosas
que le van a dirigir a seguir los detalles de la vida de Jesús. Así que oremos ahí donde estamos, amigos. Gracias, Dios bendito, porque hoy nuevamente podemos reconocer que te acercas a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tocar cada una de las fibras de nuestro corazón. Gracias por llegar y conmover nuestro corazón. Gracias por movernos aún, arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Y hoy te pedimos que provoques en nosotros el querer y el hacer. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos llenes y que nos ayudes a copiar los detalles de la vida de Jesús y que nos reveles en la Biblia todo aquello que nosotros vamos a hacer. Y paso a paso, poco a poco, Señor, sin prisa, nosotros vamos a lograr verte a ti en cada uno de los momentos de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Escuche lo que dice 1 Timoteo, lo que estábamos leyendo, 1 Timoteo 4, 7 al 8. Aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Hoy emocionados todos de parte de Huguito, Caro, Rafa y de su servidor Ricardo Cise. Hoy le damos gracias por el favor de su sintonía y le invitamos a que se congregue este fin de semana y que el lunes continúe con más crecimiento personal acá. Así que le decimos, no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.